Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo nos encontrábamos en esta zona de aquí. Dijimos que nos encontrábamos en una zona de indecisión, ya que en nuestro indicador, el que nos permite ver el tipo de movimiento y el espacio que tiene para desarrollar el movimiento, se encontraba tanto dentro del soporte y dentro de la resistencia, por lo que se encontraba dentro de los dos movimientos y hasta que no rompiera o bien el soporte o bien la resistencia, no se movería hacia la dirección en la que tuviera la ruptura. Así que finalmente con esta pequeña vela roja tuvo la ruptura del soporte y se dirigió hacia la zona que comentamos del spike, pero no llegó hasta nuestra zona de soporte. A partir de ahí dijimos que al tener poco espacio bajista, en cuanto tuviera o bien un desarrollo alcista, posteriormente tendría un desarrollo bajista, o bien en caso de tener un desarrollo bajista, tendría posteriormente un desarrollo alcista. Fijaros que esta vela ya nos daba una información de que se había agotado por completo el espacio bajista de nuestro indicador. Posteriormente nos marca el segundo punto en esta zona, marcándonos el espacio de alza del movimiento. En el último vídeo dijimos que en caso de Bitcoin tener una alza, lo máximo sería una alza hasta esta zona de resistencia, y fijaros el alza que ha tenido utilizando este espacio alcista, llegando hasta nuestra zona de resistencia y respetándola a la perfección. Y actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos a una vela fuerte bajista que, si cierra tal que así, nos estaría rompiendo la zona de soporte del RSI y también del CCI, por lo que podría reentrar nuevamente a este rango y marcándonos otro punto en el CCI para permitirnos calcular o bien un espacio alcista o bien un espacio bajista. Para verlo más detenidamente vamos a ir a la temporalidad de 1 hora. Fijaros que en esta zona que hemos comentado, Bitcoin en la temporalidad de 1 hora no tenía nada de espacio para continuar cayendo, así que esta vela solo era una vela para asustar, una vela para liquidar y posteriormente tener el desarrollo alcista hasta la resistencia que comentamos, hasta que se le agota el espacio alcista en esta zona y actualmente estamos teniendo la caída hasta esta zona de soporte. Todavía quedan 20 minutos para que cierre la vela. Si cierra por encima de este soporte, estaríamos viendo un Bitcoin enrangando en esta zona. De lo contrario, si rompe este soporte con esta vela, veríamos a un Bitcoin corregir y reentrar en este rango durante las próximas horas. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. La temporalidad diaria nos sigue dando la misma información. Aún no tenemos un patrón de entrada alcista, ya que no hay ninguna divergencia alcista o ningún segundo punto que nos permita calcular el siguiente espacio alcista, y además se encuentra por debajo de la resistencia tanto en el CCI como en el RSI, por lo que aún tiene espacio para desarrollar caídas incluso hacia zonas más bajas. Básicamente la temporalidad diaria nos dice que hasta que no nos marque una divergencia alcista o hasta que rompa la resistencia en ambos indicadores, no podremos tener un patrón alcista, ya sea o bien que nos mantengamos en esta zona y posteriormente tengamos una alza, o bien desarrollemos algún tipo de divergencia alcista y a partir de ahí tengamos un alza. Así que la temporalidad diaria por el momento nos marca que nos mantengamos al margen de compras de Bitcoin, ya que aún tenemos espacio bajista y no hemos desarrollado ningún patrón alcista. Y para culminar el vídeo vamos a ver el análisis más importante a largo plazo, el de la temporalidad semanal. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues bien, para poneros en contexto, nosotros llevamos semanas en una zona de muy fuerte resistencia y con alzas por encima de los soportes de nuestros indicadores e incluso del precio, con esta directriz alcista. Bien, al nosotros tener divergencias bajistas en todos los indicadores y además que en este indicador nos marque la ruptura del soporte de toda esta alza y la confirmación posteriormente con esta alza que se podría llamar falsa porque tiene varias divergencias bajistas y además en este indicador nos muestra que era una alza
para confirmar el soporte de todas estas alzas como resistencia para buscar caídas, y nosotros es lo que dijimos, que buscaríamos caídas hasta como mínimo el primer soporte. Ahora bien, nos encontramos en un periodo de consolidación bajista, por lo que al no tener patrones alcistas en temporalidades más cortas como la diaria, nos debemos de mantener al margen, porque en caso de romper este soporte, el de los $25.000, podríamos tener una caída brusca y fuerte hasta los 22.500, que esta zona es una buena zona para acumular para el próximo halving de 2024. Pero nosotros esperaremos a ver cómo se desarrolla Bitcoin en todo este espacio bajista, que se agotaría a finales de septiembre, mediados de octubre, en el que podremos buscar a Bitcoin en puntos más bajos o incluso en el mismo punto, en caso de que Bitcoin se quede haciendo un rango, pero en cuanto se le agote este espacio bajista, será un buen momento para entrar. ¿Por qué? Pues fijaros que de igual manera en esta zona nos encontramos con varias divergencias bajistas y, por ejemplo, en esta vela tenemos una caída fuerte y vemos que aún tenemos un buen espacio bajista. Nos mantenemos al margen a partir de esta zona al ver divergencias bajistas y esperamos a que Bitcoin consuma el siguiente espacio bajista que le quede. Vemos que tiene una fuerte caída a continuación y posteriormente genera un rango hasta que consume por completo el espacio bajista, nos rompe las resistencias en el RSI y a partir de ahí tenemos una fuerte alza. De igual manera nos construye un espacio alcista y en cuanto se le agota dicho espacio alcista en esta zona, aparte de que nos hace una divergencia bajista, Bitcoin choca contra la resistencia y a partir de ahí busca caídas. Y como por ejemplo también en esta ocasión, una ocasión anterior al halving de 2020, por lo que podría ser una situación similar a la actual. Nos encontrábamos con varias divergencias bajistas y con un agotamiento del espacio alcista, como en la actualidad, fijaros. Nos encontrábamos con varias divergencias bajistas ya que en el indicador iba cayendo y en cambio en Bitcoin el precio iba subiendo. Acertamos esta caída, pero aún nos queda este espacio bajista que en esta zona, fijaros, por ejemplo, teníamos este espacio bajista y Bitcoin buscó tener puntos más bajos hasta la zona de oro de Fibonacci, que esta zona era la mejor zona para acumular para el posterior halving. Entonces, nosotros lo que haremos, lo que nos dice la temporalidad semanal, es esperar a que culmine este espacio de consolidación bajista, porque puede buscar puntos más bajos yendo a buscar la zona de oro de Fibonacci, que serían aproximadamente los alrededores de los 22.000, y esa zona sería la mejor o de las mejores zonas para acumular para el siguiente halving de 2024. Este es el escenario que nos transmite la temporalidad semanal, un escenario bajista, pero que aún nos encontramos por encima de este soporte, que en caso de ser roto, como hemos dicho, iría a la zona de acumulación. Así que para hacer un resumen vamos a unir todos los análisis y hacer un resumen. Empezamos con las temporalidades cortas, la de 4 horas y la de 1 hora. Fijaros que, como hemos dicho, ha roto los soportes, se ha quedado sin espacio alcista y llegó a nuestra zona de resistencia y, como podemos ver, la está respetando. Entonces, para las próximas horas, si esta vela cierra tal que así, lo más probable es que volvamos a reentrar en esta zona de rango hasta que nos genere otro punto para calcular el siguiente movimiento. En caso del RSI nos está calculando un espacio bajista. En cuanto a la temporalidad diaria, lo que hemos dicho es que no tenemos
ningún patrón de entrada alcista, ya que no tenemos ningún segundo punto para poder calcular el espacio alcista y tampoco tenemos una divergencia alcista que nos permitiese buscar compras en dicha temporalidad, por lo que debemos de esperar. Y en el caso de la temporalidad semanal, lo que debemos de hacer es esperar a que se consuma este espacio bajista, porque podría romper esta zona de soporte e ir a buscar la zona de oro de Fibonacci. Cuéntame en la caja de comentarios cuál crees tú que es el escenario más probable. Con todo esto dicho, señores, muchas gracias por el apoyo que me mandáis en cada vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.